Bueno, muchas gracias, señora presidenta. La verdad es que hoy no vengo a decirles nada nuevo, nada que no sepan o que no hayan escuchado antes. Como ustedes saben, yo represento a la provincia de San Luis, cuyo gobernador y mi líder político es Alberto Rodríguez Sá, y él ha expuesto y hemos expuesto firmemente una postura respecto del endeudamiento y principalmente del Fondo Monetario Internacional. Hoy vengo a hablarles de convicciones, de ideales, de una postura que incluso Alberto ha tenido la oportunidad en diferentes ocasiones de presentar frente al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lamentablemente volvemos a poner en el eje del debate un nuevo financiamiento y a partir de ahí un nuevo endeudamiento con un organismo internacional de crédito como es el Fondo Monetario Internacional. Todos saben lo que pensamos, la salvedad respecto de otros debates que se han dado a lo largo de la historia es que esta vez se trata de la mayor estafa que haya sufrido nuestro país en esta larga y triste historia que tiene entre el Fondo Monetario Internacional y nuestra Argentina. Han sido incontables los procesos de endeudamiento y de sobreendeudamiento que siempre limitaron la independencia económica y la soberanía política. Sin embargo, el préstamo otorgado a Mauricio Macri en el año 2018 y en complicidad con el Fondo Monetario Internacional es tan escandaloso que es algo nunca antes visto. Hablamos, y Alberto Rodríguez también lo ha expuesto en diferentes ocasiones, que se trata de una deuda odiosa. Una deuda odiosa es un término acuñado y desarrollado por Alexander Sack hace más de 90 años y que habla de las situaciones en las que los gobiernos, cuando toman deuda, perjudican directamente los intereses del pueblo y del Estado y lo hacen en complicidad con los acreedores. Ambas dos situaciones que lamentablemente se dieron en el marco de esta gran estafa que les estoy mencionando. Me gustaría citar directamente a Alberto Rodríguez Sá. En una ocasión él dijo: "Se trata de una deuda absolutamente odiosa dentro de la doctrina internacional. Es una verdad incómoda que molesta. La deuda es odiosa cuando la pide o la ha adquirido una dictadura, cuando la ha adquirido un gobierno corrupto o cuando la deuda externa se aplicó para pagar déficit, cuando se pide y no se sabe dónde se aplicó, cuando se pide para hacer algo y no se hace". Sin dudas, esta deuda que, como dijimos, es odiosa y que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, y lo quiero repetir una y mil veces para que a la gente le quede claro por qué estamos ante esta situación y en el brete que nos han metido con una deuda que responde a casi 45.000 millones de dólares, de los cuales no se utilizó absolutamente nada para mejorar la calidad de vida del pueblo argentino. Con este dinero no se construyó una escuela, no se construyó un centro de salud, no se construyó ninguna vivienda, tampoco infraestructura para contener a las víctimas de violencia de género, es decir, nada que se asemeje a mejorar la calidad de vida del pueblo argentino. Lo que sí se hizo con ese dinero es mantener viva la especulación financiera y la posterior fuga de capitales, algo que, como sabemos, siempre caracterizó al gobierno del macrismo en beneficio de unos pocos amigos del poder. Por supuesto, y como ya lo he escuchado en algunas intervenciones, ahora nos quieren hacer creer que utilizaron ese préstamo para pagar deudas contraídas por gobiernos anteriores, pero pensándolo bien, ¿no les parece que si esto fuera así, el gobierno que recibieron en el año 2015, donde la representatividad de la deuda era del 43% del Producto Bruto Interno, no deberían haber bajado ese porcentaje y no aumentado a casi un 90%, lo que significa más del doble del peso total de la deuda? O si recibieron una gestión con una deuda en dólares que representaba el 14% del PBI, ¿cómo es que no bajaron ese porcentaje y de hecho terminaron la gestión con el 45% del Producto Bruto Interno? Hay veces que hay que ser claros y hablar sin tapujos. La deuda que contrajo Mauricio Macri en el año 2018 no se utilizó para absolutamente nada, repito, que beneficie a los argentinos y argentinas. Sí, se utilizó para beneficiar a unos pocos amigos del poder y condenar por décadas a las futuras generaciones. En el mismo sentido, también Alberto Rodríguez Sá se expresó durante el último encuentro con el presidente de la Nación, y quiero citarlo textualmente, dijo:
En Argentina, el señor Macri y su gobierno duplicaron la deuda externa que se contrajo, la mayoría de ella ilegítima, ilegal, arbitraria y odiosa. Ese préstamo con el FMI fue una estafa y se usó como apariencia legal para producir una fuga de capitales. De hecho, esta deuda es odiosa no solamente por todo lo que les acabo de mencionar, sino además porque contó con la complicidad directa del Fondo Monetario Internacional. En ese año, en ese momento, en el 2018, el Fondo Monetario sabía perfectamente que nuestro país no podía hacer frente a esa deuda. Hasta el mercado le había quitado espalda a Macri. Sin embargo, y pese a todas las señales de alerta que había, desembolsó el préstamo más grande de su historia, incluso violando el convenio consultivo que en su artículo 6 dice que ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Básicamente lo que todos vimos que sucedió unos meses después. Esto que les menciono, yo creo que sin dudas explica por qué este préstamo fue tomado de la noche a la mañana. No se consensuó con las fuerzas políticas, mucho menos con los gobernadores, tampoco con los legisladores. De hecho, fue una decisión de Estado que ni siquiera pasó por el Congreso de la Nación. Por eso, de alguna manera, yo celebro hoy que este acuerdo esté pasando por el Congreso de la Nación y tengamos la posibilidad, todas las fuerzas políticas, de debatirlo. Pero realmente le pido a la justicia que se expida lo antes posible respecto de las distintas denuncias penales que hay presentadas. El Gobierno Nacional también presentó una, y es para saber qué es lo que hicieron, para que esos funcionarios y funcionarias que estuvieron metidos en este procedimiento de deuda puedan explicar qué es lo que hicieron. En diciembre del año pasado, el propio Fondo Monetario Internacional reconoció que el dinero prestado, que le habían prestado el gobierno de Mauricio Macri, no había cumplido con los objetivos que se habían pensado. Entonces, la verdad es que no me queda otra que preguntarme si ante tal situación no se les ocurre siquiera asumir cierta responsabilidad por sus actos. La estafa fue de tal magnitud que a los montos escandalosos prestados se les sumó además los plazos de pago que eran básicamente incumplibles. Y para dar referencia de esto, este año Argentina debería desembolsar más de 19.000 millones de dólares, lo cual es imposible y da cuenta, ese mismo dinero, los 19.000 millones de dólares, es lo mismo que el Estado el año pasado invirtió en materia de educación y salud, en ciencia y tecnología, en viviendas, en asistencia social, entre otras cuestiones. Para ir finalizando, simplemente decirles que toda deuda odiosa siempre tiene claros responsables y perjudicados. Y en este caso los perjudicados es el pueblo argentino. Somos cada uno de nosotros que sufrimos el ajuste y nos vemos limitados en nuestra independencia política y en nuestra independencia económica y nuestra soberanía política, perdón. Porque cuando se legitima una deuda, como se está haciendo en este caso, lo que sucede es que se traba el desarrollo nacional. Y la verdad es que esto no es en contra de nuestro gobierno nacional. Esto es defender ciertos intereses, ciertas convicciones que tenemos e ideales que siempre vamos a estar defendiendo. Hay muchas deudas que debemos saldar con la sociedad, primero con nuestro pueblo argentino, con los sectores más vulnerables, con las juventudes, con las mujeres, con las diversidades, con quienes pasan todos los días por pobreza y por indigencia, y para eso sí necesitamos de un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Por eso espero que nos pongamos a trabajar en este sentido. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias.